Cuando hablamos de educación, especialmente pensamos en Don Bosco, en el cual encontramos algunas expresiones sobre la educación cristiana de la juventud que nos llenan de admiración y incluso alguno podría hasta escandalizarlo. Piensen bien, Don Bosco decía: para un sacerdote es importante dedicarse a los pobres, es fundamental que atienda a los enfermos, pero más que a ellos debe atender a la educación cristiana de la juventud. La palabra que él usa es preferir. Asistamos a los pobres, a los enfermos, pero hay que preferir la asistencia del joven. Y eso no porque Don Bosco desprecie, por supuesto, al sufrimiento de un pobre o de un enfermo, sino porque Don Bosco en el joven veía una pobreza y una enfermedad de orden espiritual y por lo tanto más grave. Él decía: nos encontramos en la peor época para un joven, decía Don Bosco. ¿Por qué? Porque en nuestra época un joven estaría dispuesto a cambiar su fe por un pedazo de pan. Bueno, apliquémoslo a nuestra época, esta emergencia educativa que veía Don Bosco en nuestra época, ¿qué sería? Mucho más grande. Hace poco me contaba un obispo que el porcentaje de jóvenes, me decía jóvenes, entendía entre 15 y 35 años. De esta edad, la participación en la misa dominical no llega ni siquiera al 1%. Estamos, según dicen algunos aquí en Italia, donde yo trabajo, ante la primera generación incrédula. Entonces, no podemos descuidar este aspecto. Y es aquí donde el Sagrado Corazón tiene un rol fundamental. No es solo dedicarse a la educación, sino cómo es esa educación. La educación que no está identificada en el amor a Dios, que no está unida, por lo tanto, estrechamente a esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, esta solemnidad. Según el Papa Pío XI, en su encíclica Divini Lius Magistri, que es excelente, habla sobre los principios de toda educación, por eso es actual, porque habla sobre los principios, el Papa dice: la educación que descuida el aspecto de unión con Dios no es educación, y ni siquiera tiene el derecho de llamarse educación, pero incompleta, porque es maleducación, es educar mal, es hacer daño, cuando la educación no comprende el aspecto del amor a Dios, especialmente cuando no comprende el fin último del hombre. Para entenderlo un poquito mejor, educar no es lo mismo que instruir. Instruir es parte fundamental de la educación, ¿cierto? Transmitir conocimientos, transmitir ciencia, pero la educación, además de eso, comporta el aspecto moral del niño, del joven, el aspecto incluso sensible, elevando la sensibilidad a través del arte. Bien, la educación para Don Bosco, según una expresión que muchos le oían, consiste en el arte de formar hombres, es decir, de hacer que la persona sea mejor persona. No que la estoy educando para que aprenda una cosa, una técnica, una cosa aquí, no. Para que sea mejor en su esencia, para que se complete, se perfeccione en cuanto persona. Es por eso que no podemos hablar de la perfección de la persona sin referirla a la eternidad. Y el Papa Pío XI en eso era muy estricto. No existe educación fuera de la educación católica. Y hay que atender mucho a eso, porque decía el Papa, por ejemplo, imaginémonos, dice el Papa Pío XI, mandemos a un chico a una escuela católica donde hay un maestro que no lo es. Dice, eso estaría prohibido, dice él. ¿Por qué? Porque el corazón dócil del niño hace que basta un mal ejemplo, baste una frase mentirosa, engañosa, para arruinar todo el resto del sistema de verdadera educación cristiana. Para ver también la necesidad de ser estrictamente fieles a la verdad católica si queremos educar. Y para ello volvemos a Don Bosco y vemos que lo primero que Don Bosco quería transmitir es justamente el amor a Dios que se manifiesta sensiblemente incluso en el corazón de Jesús. Algunos de ustedes podrán decir, pero Don Bosco tenía el método preventivo, más bien suena algo negativo.
prevenir, es decir, quitar las ocasiones. Y don Bosco va a insistir mucho en que hay que alejar de las malas compañías, de las malas conversaciones, alejar al joven. Sí, pero hay que alejarlo en la promoción del bien, de las buenas obras, de la amistad con el educador, de la práctica continua de la virtud, de ocupar el tiempo en cosas buenas. Pero en la virtud consistía el alejarse de lo malo. Por eso para don Bosco, él escribe un pequeño opúsculo que se llama El joven bien instruido en español. La expresión en italiano es el joven provisto, el que tiene todas las provisiones necesarias para irse a un lugar. Es decir, el que está provisto de lo necesario para alcanzar el cielo, el paraíso. Y don Bosco le da pequeños puntos. El primer punto que quiere darle al joven, que quiere ser santo y realmente perfeccionarse en la visión de Dios, dice don Bosco, es saber cuánto Dios lo ama. Y nada nos hace saber cuánto Dios nos ama, cuanto contemplar el corazón de Jesús. De hecho, el fundador de la devoción al Sagrado Corazón propiamente es un joven, San Juan Apóstol, que apoyó su cabeza en el pecho del Señor y escuchó esos latidos y sabía que eran para él. Entendió perfectamente que ese corazón latía por él y por eso se va a llamar a sí mismo el discípulo al que Jesús amaba, porque él lo entendió. Y Santo Tomás va a decir, con esa expresión se da a entender en la Sagrada Escritura con cuánta predilección ama el Señor a aquellos que se consagran a Él en tierna edad. Y don Bosco dice, el joven debe entender que Dios ama a todos, pero lo ama más a Él, por ser joven, por ser niño. Y sí, dice don Bosco, veamos en el Evangelio las expresiones de Jesús. El que hace el bien a uno de los pequeñuelos es a mí al que lo hace. Y cómo amenaza terriblemente, dice don Bosco, aquellos cuando dice a quienes hay de aquel que escandalizara a uno de estos pequeñuelos. Y apliquemos esa expresión a la educación. Hay de aquel que lo deforma, que deseduca, que maleduca al niño o al joven. Por eso Jesús va a decir, dejad que los niños vengan a mí. Entonces concluye don Bosco a los jóvenes diciéndole, en este primer punto que él da de ese pequeño manual de santificación, dice que el joven entienda cuánto lo ama el Señor. Y dice, y te ama porque tienes todavía tiempo de hacer buenas obras, porque estás en la edad de la inocencia, de la simplicidad, una edad más humilde. Y dice, concluye esta primera parte diciéndole a los jóvenes, debéis comprender, hijos míos, que sois las delicias del corazón de Jesús. Y por eso en ese amor de Jesús es en el que tiene que formarlo. Concluyo diciendo que don Bosco, podríamos hablar muchísimo de esto, pero don Bosco, sabemos muy bien, en ese sistema preventivo, él habla de esa amorevoleza que debe mostrar el educador. Es decir, el educador no solo debe amar al joven, sino que debe demostrarle que lo ama. A imitación de Jesús, que no nos dijo que nos ama, sino que nos lo demuestra con su cruz, lo demuestra realmente con su sacrificio. Y así, dice don Bosco, el educador no solo debe amar cristianamente al joven o al niño, sino que debe demostrarle con su sacrificio ese amor. ¿Por qué, dice don Bosco? Porque cuando el joven se sabe amado, responde a todo, obedece en todo y se logra justamente su buena educación. Bien, si el educador le muestra al joven cuánto Jesucristo lo ama, si el educador le transmite la devoción al Sagrado Corazón y el joven entiende, como San Juan Apóstol, entiende que Jesucristo realmente lo ama, va a ser de Jesucristo su maestro, su verdadero educador. Por eso vamos a pedirle al Inmaculado Corazón de María esa gracia de saber, todos aquellos que somos llamados a educar cristianamente a la juventud, que nuestro principal objetivo debe ser manifestarles a ellos el amor del corazón de Jesús hacia ellos, para que hagan de Jesucristo su verdadero Maestro.